El ascenso de Israel como potencia, un recorrido desde los tiempos bíblicos hasta la era moderna. A lo largo de la historia, pocos pueblos han experimentado tantas vicisitudes y desafíos como el pueblo judío. Desde los tiempos bíblicos, cuando se les prometió la tierra de Canaán, hasta la era moderna, en la que Israel se ha convertido en una potencia regional e incluso global, los judíos han demostrado una increíble resiliencia y determinación. Esta publicación pretende explorar el ascenso de Israel como potencia, desde sus orígenes en las antiguas escrituras hebreas hasta su papel actual en el escenario internacional. A través de un recorrido histórico exhaustivo, analizaremos los hitos clave que han definido el destino del pueblo judío y su lucha por establecer y defender un Estado propio. Los orígenes bíblicos. La tierra prometida y el pacto divino. Según las escrituras hebreas, todo comenzó con un pacto entre Dios y el patriarca Abraham. En el Génesis, se narra cómo Dios prometió a Abraham una tierra para su descendencia, la cual sería conocida como la tierra prometida o Canaán. Este pacto divino sentó las bases para la posterior conquista y asentamiento de los israelitas en la región de Palestina. El concepto de la tierra prometida ha sido fundamental en la identidad judía a lo largo de los siglos, incluso durante los periodos de dispersión y exilio. La idea de regresar a la tierra de sus antepasados ha sido un anhelo constante para el pueblo judío, convirtiéndose en un pilar central del movimiento sionista moderno. El éxodo y la conquista de Canaán. Después de un periodo de esclavitud en Egipto, los israelitas, liderados por Moisés, emprendieron el éxodo hacia la tierra prometida. Según el libro del Éxodo, Dios guió a su pueblo a través del desierto del Sinaí, donde recibieron los 10 mandamientos y las leyes que regirían su sociedad. Tras 40 años de peregrinación, los israelitas finalmente llegaron a las fronteras de Canaán. Bajo el liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, iniciaron una campaña militar para conquistar la tierra de los cananeos, amoritas y otras tribus que la habitaban. Esta conquista, narrada en el libro de Josué, sentó las bases para el establecimiento del antiguo reino de Israel. El reino unificado bajo David y Salomón. Después de un periodo de gobierno por jueces, el pueblo de Israel estableció una monarquía unificada. El rey David, procedente de la tribu de Judá, logró unificar las tribus israelitas y establecer Jerusalén como capital del reino. Durante su reinado, Israel se convirtió en una potencia regional, derrotando a sus enemigos y expandiendo sus fronteras. El hijo de David, Salomón, continuó el legado de su padre y consolidó el poder de Israel. Bajo su reinado, se construyó el Templo de Jerusalén, uno de los edificios más emblemáticos del judaísmo antiguo. Salomón también estableció una vasta red comercial y diplomática, convirtiendo a Israel en un centro de riqueza y sabiduría en el antiguo Oriente Próximo. La división de los reinos y el exilio babilónico. Tras la muerte de Salomón, el reino unificado se dividió en dos entidades separadas, el reino de Israel en el norte y el reino de Judá en el sur. Esta división, provocada por disputas políticas y religiosas, debilitó el poder de los israelitas y los convirtió en presa fácil para los imperios vecinos. En el año 722 a.C., el reino de Israel fue conquistado por el imperio asirio, dando inicio a la diáspora de las 10 tribus del norte. Más tarde, en el 586 a.C., el reino de Judá fue invadido por los babilonios, quienes destruyeron el templo de Jerusalén y obligaron a gran parte de la población a exiliarse en Babilonia. Este exilio babilónico, que duró casi 70 años, fue un periodo traumático para el pueblo judío. Sin embargo, también fortaleció su identidad nacional y su determinación por preservar sus tradiciones y creencias. La esperanza de regresar a la tierra prometida se mantuvo viva, incluso en medio de la adversidad. La diáspora y el sueño sionista. La dispersión judía y las persecuciones. Después del exilio babilónico, los judíos lograron regresar a su tierra y reconstruir el Templo de Jerusalén. Sin embargo, su estancia en la región fue turbulenta, ya que estuvieron bajo el dominio de diferentes imperios, como los persas, los griegos y los romanos. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron nuevamente Jerusalén y el templo, dando inicio a una nueva diáspora judía que se extendería por todo el mundo conocido en ese momento. Los judíos se dispersaron por Europa, África y Asia,
estableciendo comunidades en diferentes regiones. A lo largo de los siglos, el pueblo judío enfrentó numerosas persecuciones y expulsiones en los lugares donde se asentaba. Las masacres durante las cruzadas, la Inquisición española, los pogromos en Europa del Este y, finalmente, el Holocausto nazi, fueron algunos de los episodios más oscuros de su historia. El nacimiento del movimiento sionista. A pesar de las adversidades, el anhelo de regresar a la tierra prometida nunca se extinguió en el corazón del pueblo judío. En el siglo XIX, este anhelo se cristalizó en el movimiento sionista, liderado por figuras como Theodor Herzl, Max Nordau y Nachman Syrkin. El sionismo surgió como respuesta a las crecientes olas de antisemitismo en Europa y la necesidad de un hogar nacional para los judíos. Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, expresó esta visión en su obra El Estado judío, publicada en 1896, donde abogó por el establecimiento de un Estado judío en Palestina. Los esfuerzos por establecer un hogar nacional judío. El movimiento sionista ganó fuerza a principios del siglo XX, impulsado por la creciente inmigración judía a Palestina, conocida como la Primera Aliyá. Los primeros pioneros judíos comenzaron a adquirir tierras y a establecer asentamientos agrícolas, sentando las bases para la futura creación del Estado de Israel. En 1917, el gobierno británico emitió la Declaración Balfour, en la que expresaba su apoyo al establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Esta declaración histórica alentó aún más los esfuerzos sionistas por construir una patria judía en la región. El Holocausto y la necesidad urgente de un Estado judío. La tragedia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial, en la que aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados por el régimen nazi, reforzó la urgencia de establecer un Estado judío soberano. El horror del genocidio dejó en evidencia la vulnerabilidad del pueblo judío sin un hogar nacional propio. Después de la guerra, el movimiento sionista intensificó sus esfuerzos para lograr la creación de un Estado judío en Palestina. Organizaciones como la Haganá, el Irgun y el Ley lucharon contra el dominio británico en la región. El renacer de Israel. El Plan de Partición de Palestina de 1947. Ante la creciente tensión y violencia en la región de Palestina, las Naciones Unidas intervinieron con el objetivo de encontrar una solución al conflicto. En noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprobó la Resolución 181, conocida como el Plan de Partición de Palestina. Este plan proponía la creación de un Estado árabe y un Estado judío independientes en la región, con Jerusalén bajo un régimen de administración internacional. Si bien los líderes sionistas aceptaron el plan de partición, fue rechazado por los árabes palestinos y los países árabes vecinos. La Guerra de Independencia de 1948. El 14 de mayo de 1948, un día antes de que expirara el mandato británico sobre Palestina, David Ben-Gurión proclamó la creación del Estado de Israel. Inmediatamente después, Israel se vio envuelto en una guerra contra las fuerzas árabes de Egipto, Siria, Jordania, Líbano e Irak, que se negaban a aceptar la partición. La Guerra de Independencia de 1948 a 1949 fue una lucha existencial para el recién nacido Estado judío. A pesar de estar en desventaja numérica y de armamento, las fuerzas israelíes lograron resistir y ganar terreno. La captura de áreas clave, como la ciudad de Jerusalén Occidental, fue fundamental para la victoria israelí. La construcción del Estado de Israel. Tras la victoria en la Guerra de Independencia, Israel se enfrentó al desafío de construir un Estado funcional a partir de las ruinas dejadas por el conflicto. Se requirió un esfuerzo hercúleo para establecer instituciones gubernamentales, un sistema económico y una fuerza militar capaz de defender al nuevo país. En los primeros años, Israel recibió una oleada masiva de inmigrantes judíos procedentes de Europa, el mundo árabe y otras regiones. La absorción de estos nuevos ciudadanos, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto, fue un reto logístico y social sin precedentes. Las guerras árabe-israelíes y la ocupación de territorios. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, las tensiones entre Israel y sus vecinos árabes continuaron escalando. En 1956, Israel participó en la Guerra de Suez junto a Francia y Reino Unido, en un intento por recuperar el control del Canal de Suez de manos de Egipto.
En 1967, Israel se vio envuelto en la Guerra de los 6 días contra Egipto, Siria y Jordania. En una campaña militar relámpago, las fuerzas israelíes lograron ocupar la península del Sinaí, Cisjordania, Gaza, los Altos del Golán y Jerusalén Este. Esta victoria cambió drásticamente el mapa geopolítico de la región. La guerra de Yom Kippur en 1973, en la que Israel fue atacado por Egipto y Siria, demostró la determinación del país para defender su existencia. Aunque sufrió pérdidas iniciales, Israel logró repeler la ofensiva árabe y consolidar su control sobre los territorios ocupados. Israel como potencia regional. El desarrollo económico y tecnológico. A pesar de los constantes desafíos de seguridad, Israel ha logrado construir una economía próspera y diversificada. El país se ha convertido en un centro de innovación tecnológica, con empresas punteras en sectores como la alta tecnología, la ciberseguridad, las ciencias de la vida y la agricultura de vanguardia. El éxito económico de Israel se debe en gran parte a su énfasis en la educación, la investigación y el desarrollo. Universidades como la Technion, la Universidad Hebrea de Jerusalén y el Instituto Weizmann han producido numerosos avances científicos y tecnológicos. Además, Israel ha fomentado una cultura emprendedora que ha dado lugar a numerosas startups de alto impacto, convirtiéndose en el Silicon Valley de Oriente Medio. Las capacidades militares y nucleares. Tras las experiencias traumáticas de la Segunda Guerra Mundial y las guerras árabe-israelíes, Israel ha desarrollado unas capacidades militares formidables con el objetivo de garantizar su seguridad y disuadir a sus enemigos. Las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, son uno de los ejércitos más avanzados y bien entrenados del mundo. Cuentan con un poderoso arsenal convencional, incluyendo tanques, aviones de combate, sistemas de misiles y una sólida industria de defensa nacional. Además, se cree que Israel posee armas nucleares, aunque mantiene una política de ambigüedad nuclear al no confirmar ni negar su existencia. Esta capacidad disuasoria ha sido clave para el equilibrio de poder en la región. Las relaciones con Estados Unidos y otras potencias. Israel ha cultivado una estrecha alianza con Estados Unidos, su principal socio estratégico y proveedor de ayuda militar y económica. Esta relación ha sido fundamental para la supervivencia y el fortalecimiento de Israel en un entorno hostil. Sin embargo, Israel también ha buscado diversificar sus relaciones exteriores, estableciendo vínculos diplomáticos y comerciales con otras potencias como Rusia, China, India y varios países europeos. Estas conexiones han sido cruciales para contrarrestar el aislamiento impuesto por gran parte del mundo árabe. Los conflictos con Palestina y los países árabes vecinos. A pesar de sus logros, Israel sigue enfrentando desafíos de seguridad significativos debido a los conflictos sin resolver con Palestina y algunos de sus vecinos árabes. La cuestión palestina sigue siendo uno de los asuntos más espinosos en el escenario geopolítico de Oriente Medio. Las disputas territoriales, los asentamientos israelíes en Cisjordania y la situación en la Franja de Gaza han sido fuentes constantes de tensión y violencia. Asimismo, las relaciones de Israel con países como Siria, Líbano e Irán han sido particularmente volátiles. Israel considera a grupos como Hezbollah y Hamás como amenazas terroristas, mientras que estos grupos y sus patrocinadores perciben a Israel como una fuerza ocupante. Desafíos y perspectivas futuras. Las disputas territoriales y la cuestión palestina. Resolver el conflicto palestino-israelí es uno de los mayores desafíos que enfrenta Israel en la actualidad. Numerosos intentos de negociación de paz, como los acuerdos de Oslo en la década de 1990, han fracasado debido a las profundas diferencias sobre temas como las fronteras, los asentamientos, el estatus de Jerusalén y el derecho al retorno de los refugiados palestinos. Mientras tanto, la ocupación israelí de Cisjordania y la situación humanitaria en Gaza siguen siendo focos de tensión y críticas internacionales. Israel enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre sus preocupaciones de seguridad y las aspiraciones del pueblo palestino por la autodeterminación. La inmigración y la diversidad étnica. La cuestión de la inmigración también ha sido un tema candente en Israel. Mientras que el país ha recibido a millones de inmigrantes judíos de todo el mundo desde su fundación,
Ha enfrentado controversias sobre la política de inmigración y la definición de quien califica como judío según la ley religiosa. Además, Israel ha tenido que lidiar con la integración de comunidades judías procedentes de diversas regiones, como Etiopía, la ex Unión Soviética y América Latina, cada una con sus propias tradiciones y desafíos. La armonización de estas diferentes identidades étnicas y culturales dentro de un Estado judío unificado es un reto constante que requiere esfuerzos continuos en materia de educación, inclusión y diálogo intercomunitario. Los retos de seguridad y las amenazas regionales. A pesar de su poderío militar, Israel sigue enfrentando graves amenazas a su seguridad en un entorno regional volátil. El programa nuclear de Irán ha sido una de las principales preocupaciones para Israel y sus aliados occidentales, quienes temen que Teherán pueda adquirir armas nucleares y alterar el equilibrio de poder en la región. Además, la presencia de grupos militantes como Hezbollah en el Líbano y Hamás en Gaza representa un riesgo constante de conflictos armados y ataques con cohetes contra territorio israelí. Israel también ha tenido que hacer frente a la creciente influencia de Irán en Siria y otros países de la región. En respuesta a estas amenazas, Israel ha reforzado sus capacidades de defensa, incluyendo el desarrollo de sistemas antimisiles avanzados y una estrecha cooperación de inteligencia con sus aliados. Sin embargo, la búsqueda de la estabilidad regional sigue siendo un desafío permanente. El papel de Israel en el escenario global. A pesar de su pequeño tamaño, Israel ha logrado proyectar su influencia a nivel global en diversos ámbitos. En el plano económico y tecnológico, empresas israelíes han establecido operaciones en todo el mundo, convirtiéndose en actores clave en sectores como la alta tecnología, la ciberseguridad y las ciencias de la vida. En el ámbito diplomático, Israel ha buscado fortalecer sus lazos con potencias emergentes como India y países de África y América Latina, ampliando su red de alianzas más allá de sus tradicionales socios occidentales. Asimismo, Israel ha desempeñado un papel activo en la lucha contra el terrorismo global, compartiendo inteligencia y experiencia con países enfrentados a amenazas similares. Su experiencia en operaciones antiterroristas y su industria de defensa han sido valoradas por muchos gobiernos. No obstante, la posición de Israel en el escenario internacional sigue siendo compleja debido a las críticas y el aislamiento diplomático impuesto por parte del mundo árabe y algunos países occidentales por su política hacia los palestinos. El ascenso de Israel como potencia regional y global ha sido un viaje épico marcado por desafíos, sacrificios y logros extraordinarios. Desde sus orígenes bíblicos hasta la era moderna, el pueblo judío ha demostrado una determinación inquebrantable por preservar su identidad, su seguridad y su sueño de un hogar nacional. A pesar de los numerosos conflictos y adversidades, Israel ha logrado construir un Estado próspero, con una economía dinámica, unas capacidades militares formidables y una influencia creciente en el escenario internacional. Sin embargo, los desafíos persisten, desde las disputas territoriales con Palestina hasta las amenazas regionales y la integración de diversas comunidades étnicas y religiosas. El futuro de Israel dependerá de su capacidad para encontrar soluciones duraderas a estos desafíos, forjar alianzas sólidas y promover la paz y la estabilidad en una región históricamente convulsa. Solo entonces podrá consolidar su posición como una verdadera potencia global, respetada y valorada por su contribución al progreso de la humanidad. En esta publicación hemos intentado ofrecer una mirada exhaustiva al ascenso de Israel, desde sus orígenes bíblicos hasta su papel actual en el mundo. A través de este recorrido histórico, esperamos haber arrojado luz sobre las complejidades, los logros y los desafíos que han conformado el destino de este pequeño pero resiliente país en el corazón de Oriente Medio.